Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la comunicación 5 para dejar la 4 al final, para que el presentador pues, pueda estar en dos sitios, casi en dos sitios a la vez. La siguiente comunicación es Identification of Clinical Phenotypes in MSMs with HIV from a Prospective Study on Acute HIV and STIs. GESIDA 12-1, RIS EpiClean 08-2021. Vaya trabalenguas, Juan. Bueno, buenos días y gracias al Comité Científico por darnos la oportunidad de presentar este trabajo, que se centra pues eso, en la identificación de fenotipos clínicos en hombres que tienen sexo con hombres con VIH, en un estudio prospectivo de infecciones agudas por virus T y de ITS en bacterianas, ¿vale? Bueno, la fenotipificación clínica consiste pues, en la clasificación de pacientes en grupos diferentes sobre una base de características clínicas o analíticas observables. Y esto puede ayudar pues, a predecir desenlaces, a estratificar el riesgo o a identificar pacientes de alto riesgo que necesitan una monitorización estrecha o intervenciones específicas, ¿vale? Y el objetivo de nuestro trabajo pues, fue identificar fenotipos clínicos en este contexto. Bueno, este es un subestudio del estudio prospectivo multicéntrico ATEN, se hizo en Madrid entre el 2022 y 2024. Incluimos a pacientes HSH, perdonadme que estoy viendo aquí, HSH procedentes de CORIS y de Madrid Core en 10 hospitales, firmaban consciente informado y se seguían. Se realizaron visitas basales y en los meses 6 y 12, en la visita basal pues, recogíamos datos clínicos, antecedentes de ITS y de virus T, y en cada visita pues, se recogió información conductual y de salud mental mediante una app desarrollada. Además, se les hicieron pruebas de laboratorio, como serología para virus T y PCR si procedía. En cuanto a cribado, pues sífilis, serología y PCRs para gonorrea y clamidia de ano, uretra u orina y faringe. Además, se le hizo pues, análisis de sangre y bioquímica hepática. Analizamos en total 38 variables agrupadas en 4 dominios: clínico sociodemográfico, salud mental, conducta sexual, consumo de sustancias, y usamos análisis de componentes principales, PCA, para reducir la dimensionalidad, y luego pues agrupamiento jerárquico para identificar clústeres, ¿no? Esto fue el método primario, y luego el método KMC como análisis de sensibilidad. Para valorar la calidad del modelo, pues utilizamos esas pruebas que son el Kaiser-Meyer-Olkin, KMO, y la prueba de Bartlett, y todo esto pues, se hace con unos paquetes que hay en el paquete estadístico R, ¿vale? Bueno, incluimos un total de 529 hombres jóvenes, el 40% nacidos fuera de España, principalmente Hispanoamérica y el Caribe, la mayoría en tratamiento y con supresión de la carga viral, un historial muy relevante de prácticas de riesgo, especialmente coito anal receptivo sin condón, y aproximadamente pues, 3 de cada 4 tenían historia de ITS y 1 de cada 3 pues, infección por virus T. Desde el punto de vista del VIH, estaban todos con tratamiento antirretroviral y suprimidos y con buena cifra de CD4. Y estas son las 38 variables incluidas en el análisis y representan, pues yo creo, de manera equilibrada los dominios clínico-demográfico, infecciones previas, salud mental, consumo de sustancias, las vías de consumo de dichas sustancias y la conducta sexual. Y aquí veis el análisis de componente principal. Nos permitió resumir las 38 variables pues, en 6 factores independientes. Cada factor pues, representa un componente, representa componentes subyacentes, pues pueden resumir pues, uso de drogas recreativas, distrés psicológico, impulsividad, conducta sexual de alto riesgo e infecciones previas. El índice global de Kaiser-Meyer fue de 0,79, es bueno, rozando la excelencia, se considera que es excelente, pues mayor o igual a 8, y este era de 0,79. Bueno, al final estos son los grupos de variables asociados a cada uno de los 6 factores. Lo importante es que son 6 factores y la explicación del mismo la tenéis en la tercera columna y luego la etiqueta fue la que le pusimos nosotros, ¿vale? No es necesario repasarlo uno a uno porque estamos con poco tiempo. Lo importante es que cada uno pues, recoge patrones claros de conducta sexual, consumo de sustancias, estado psicológico. El factor 1 es chemsex, le llamamos, el 2 distress, el 3 es party drugs, el 4 es high risk chemsex,
Eso incluía, por ejemplo, fisting, uso intrarrectal o inyección de drogas y consumo de metanfetaminas, historia de ITS y consumo de estimulantes, como puede ser marihuana y consumo de cocaína. Y bueno, con los 6 factores obtenidos y mediante agrupamiento jerárquico y Camins identificamos 3 fenotipos consistentes y bien diferenciados, ¿vale? Tanto lo veis en el gráfico de la izquierda, el análisis principal, como el de la derecha. O sea, realmente pues había 3 fenotipos clínicos, 3 perfiles. Y aquí veis pues cómo los fenotipos identificados muestran una graduación clara del riesgo. El fenotipo 1, la primera columna, pues el 62% de los pacientes caían ahí. El fenotipo 2 con un riesgo intermedio, fundamentalmente por coito oral receptivo sin condón frecuente y un consumo moderado y no, digamos, peligroso de sustancias. Y el fenotipo 3 pues era el 13% y el perfil de riesgo más alto combinando prácticas sexuales y uso de drogas de muy alto riesgo, ¿vale? Bueno, aquí veis en el cuadro rojo, diagnosticamos 332 ITS en 212 participantes, el 40%, y una hepatitis aguda en 24, el 4,5%, ¿vale? Y la figura muestra cómo a medida que avanzamos del fenotipo 1 al 3, pues aumenta de forma progresiva la proporción de participantes con ITS o con infección aguda o reciente por virus T. El 1 pues tiene las cifras más bajas, el 2 tiene un incremento moderado y el 3 tiene un incremento más alto y además tiene también pues, una frecuencia o se asocia con una frecuencia más alta de hepatitis C aguda. En resumen, identificamos 3 fenotipos clínicos reproducibles y clínicamente relevantes en HSH con VIH que muestran, yo creo que riesgos muy distintos de ITS y de infecciones agudas por virus C. Y la integración de información de conducta psicológica y de consumo de sustancias pues permite orientar estrategias de prevención o puede permitir orientar estrategias de prevención y cribado pues más específicas y efectivas. Agradecer a todos los centros participantes y a los equipos clínicos y laboratorio involucrados, así como pues a los proyectos, a los financiadores de nuestros proyectos. Y esto es todo. Gracias. Mientras tanto, si hay alguna pregunta, Juan, ¿puede ser que algunos de los fenotipos que habéis hecho compartan, de las etiquetas que habéis generado, compartan algunas de las características? Porque si no recuerdo mal, entre la primera de Chemsex y la de Party Drugs había que se puedan solapar algunas de las etiquetas. Bueno, se pueden solapar solamente. Habéis visto que hay unos gráficos que hay en verde, unos en naranja y uno en rojo. Ahí hay unos numeritos. Los numeritos pueden ser menores del 1 y superiores al 1, ¿vale? Entonces, bueno, cuando está en verde significa que eso ocurre, pero es poco frecuente, poco relevante, ¿vale? Es decir, de alguna manera, pues en algunos de estos se comparte actividad sexual. La actividad sexual puede tener también cierta graduación, ¿no? El tipo y la frecuencia. Vale. Y mi siguiente pregunta sería, ¿y ahora, después de esto tan estupendo, ¿qué hacer? ¿Cómo lo ponemos en la práctica clínica? Bueno, vamos a ver, de entrada. Esto paso? Si nosotros queremos que nos citen en las guías americanas y que esto vaya a misa y que se haga, tenemos que hacer lo que es un ensayo clínico pragmático, cogiendo a una población muy importante, o sea, esto para grabarlo en piedra. Si tú y yo o nosotros queremos guiar la práctica clínica, podemos ver y podemos discutir en función de esto cada cuánto hacemos, qué cribamos, cada cuánto y qué intervenciones preventivas. Pero si tú quieres esto, decir, no, yo quiero que los de las DHS o el CDC lo digan, pues tienes que hacer un ensayo clínico pragmático, cogerte una población y aleatorizarla a un seguimiento que tenga intervenciones y cribado desde el principio orientado por los fenotipos frente a la práctica clínica habitual. Si tú ahí ves que hay diferencias en ITS o reducción, o que es igual, eso por un lado, y por otra parte, evaluar los costes, lo que es de la asistencia, pues entonces ahí podremos decir, hay que hacer esto sí o sí, ¿no? Mientras tanto, yo creo que esto complementa a lo que son los estudios que hacemos habitualmente por regresión, lo que dicen pues la gente que sabe de esto,
por lo menos José María Bellón, es que esto te ayuda de entrada, puede capturar algunos patrones, algunas conductas de riesgo de cierta complejidad que el análisis habitual de regresión no lo hace. En segundo lugar, pues yo creo que también reduce la complejidad en el análisis, y en el tercero puede tener en algunos, sí que las variables que tú encuentras puede, digamos, tener mayor plausibilidad biológica. O sea, de alguna manera esto no está reñido con lo que hacemos habitualmente, complementa, y hasta donde yo sé, pues no he hecho nada de fenotipos en este contexto, ¿no? Muy bien, muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias. Vale.